ustedes, ya que nos permite a través de este medio poder compartir su palabra y así ustedes también puedan seguir alimentándose con la palabra del Señor. Mi oración es que ustedes sean guardados, sean protegidos y librados de todo mal, no solo en estos tiempos de pandemia, sino en todo tiempo, en todo momento. Que el Señor traiga paz, que el Señor traiga tranquilidad, que el Señor traiga consuelo a sus vidas y a sus corazones. En esta pequeña predicación estaremos recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El sacrificio como el Cordero de Pascua que fue sacrificado por nosotros, por nuestros pecados. Fue gracias a este sacrificio que hoy los creyentes podemos estar seguros en las manos de nuestro Dios y así poder animar y poder servir también a otros. Para continuar con este mensaje, me gustaría plantear 3 preguntas en las cuales vamos a responder durante este tiempo de predicación. La primera pregunta es: ¿qué es lo que detiene el crecimiento espiritual de un cristiano? ¿Qué es lo que detiene el crecimiento espiritual de un cristiano? La segunda pregunta: ¿cómo debe vivir un cristiano día a día, en cualquier lugar y en cualquier momento? ¿Cómo debe vivir un cristiano día a día, en cualquier lugar y en cualquier momento? Y la tercera pregunta ¿es suficiente el sacrificio de Cristo para salvación eterna? ¿Es suficiente el sacrificio de Cristo para la salvación eterna? Estudiaremos este tema en el capítulo 5, versículos 6 al 8 de la primera carta a los Corintios. En este texto, el apóstol Pablo hace mención que Cristo es nuestra Pascua. Él hace esta declaración ante una circunstancia muy difícil que la iglesia estaba pasando. La iglesia de Corintios es muy conocido por la inmoralidad sexual, por las divisiones, por un mal entendimiento de los dones espirituales, por orgullo, por jactancia en sí mismos, etcétera, etcétera. Pero específicamente en este texto, Pablo está juzgando el pecado de inmoralidad. Un pecado que los corintios habían aceptado, incluso se jactaban de tenerlo dentro de la misma iglesia. Es aquí donde también encontramos esperanza para los pecadores, ya que Cristo, como el Cordero de Pascua, nos ha librado del pecado y nos ha hecho libres para poder vivir y servirle solamente a Él. Recordar la Pascua, mis queridos hermanos, no es licencia para seguir pecando. Recordar la Pascua es una oportunidad de poder acercarnos a Dios, reconciliarnos con Él y así poder adorarle y exaltarle como Él lo merece. Si nos sentimos alejados de Dios, hoy que estamos recordando esta Semana Santa, esta Semana de Pascua, nos da la esperanza de poder reconciliarnos con nuestro Dios y poder acercarnos nuevamente a Él con un corazón humilde, con un corazón sincero, con un corazón arrepentido. Voy a citar lo que dice el pastor Miguel Núñez. Él dice que un cristiano debe vivir una vida de arrepentimiento todos los días. Con estas palabras en mente me gustaría hacer una oración para continuar con el mensaje. Padre, en esta tarde te doy tantas gracias por la vida de mis hermanos. Te doy tantas gracias porque tú has cuidado de ellos durante este tiempo. Mi Señor, te pido que tú traigas paz, que tú traigas tranquilidad, tú traigas consuelo, traigas fortaleza a sus vidas. Que la confianza que tú has puesto en nosotros y la esperanza que tú nos has dado no sean licencia para vivir una vida imprudente, no sean motivos para ser imprudentes allá afuera, sino que la gracia que tú nos has dado sean motivos y sean impulsos que nos ayuden a poder vivir una vida en sabiduría, en santidad, en rectitud hacia ti. Padre, estos tiempos tan difíciles, tu iglesia, Señor, ha estado confundida. Tu iglesia, Señor, se está fortaleciendo en ti.
Y yo te pido, mi Señor, que tú nos sigas guardando, tú nos sigas ayudando y tú nos sigas fortaleciendo. Te pido también por las personas allá afuera que no han entendido esta situación, que tú toques sus corazones, toques sus mentes para que ellos puedan entender la gravedad de este asunto, Señor. También te pido por los médicos, que tú estés guardando sus vidas. También te pido por los enfermeros que están cuidando de los pacientes, que tú tengas misericordia de ellos y los guardes. Te pido por toda aquella persona que no puede dejar su trabajo para servir a los demás. Te pido, Señor, que tú tengas misericordia de ellos y tú los guardes y tú los protejas. Mi Señor, solamente tú eres un Dios santo, un Dios bueno, y solamente tú sabes, Señor, el propósito por el cual tu iglesia está pasando por esta situación. Y lo que te pido, Señor, es que tú nos ayudes, es que tú nos guardes y es que tú nos fortalezcas a cada uno de nosotros como tu iglesia. Encomiendo en tus manos a mis hermanos para que al escuchar esta predicación, Señor, al recordar la Pascua, al recordar tu sacrificio, sea un motivo de reflexión personal, de reflexión familiar y de reflexión a nivel iglesia, Señor. Que podamos entender que este sacrificio que tú hiciste fue para perdonarnos y librarnos de todo mal y de todo pecado. Que al estudiar hoy tu palabra seamos exhortados, seamos animados y seamos fortalecidos, Señor, sabiendo que el sacrificio de Jesucristo ha sido suficiente para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nos encomendamos a ti, Señor, en este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, para continuar, vamos a buscar en nuestras Biblias la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. Le voy a dar lectura. Y si están en casa y tienen la Biblia a la mano, lo pueden buscar. Y si no, yo le doy lectura a la palabra del Señor. Dice así: No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esta es la palabra del Señor. Y aquí encontramos tres razones, por lo menos tres razones en este momento, por las cuales un cristiano tiene que dejar el pecado. Ya mencionamos el contexto de esta carta, ya mencionamos cuál era la situación, cuál era el problema, y es por eso que Pablo en estos versículos del 6 al 8 va a poner un ejemplo. Él va a poner un ejemplo de por qué la iglesia de Corinto tiene que juzgar y tiene que disciplinar a esta persona que había cometido inmoralidad sexual. Y entonces el primer punto que vamos a ver es la razón por la que un cristiano tiene que dejar el pecado es porque el pecado afecta toda una vida, el pecado afecta toda una familia, el pecado afecta a la iglesia y el pecado afecta a la sociedad. Por esa razón, por esta primera razón es que el creyente tiene que dejar el pecado. Como ya mencionamos, la iglesia de Corintios se sentía tan orgulloso del pecado entre sus miembros. Incluso Juan Calvino, en su comentario a esta carta, dice: estaban tan orgullosos como si vivieran en alguna época de oro, cuando la realidad era que estaban rodeados por muchas cosas vergonzosas e indecorosas. Eso es lo que dice Juan Calvino. En vez de gloriarse en el Señor, ellos se gloriaban en el hombre. El apóstol Pablo les había dicho que buscaran gloriarse en el Señor. Allí en el capítulo 1, versículo 31 de esta primera carta a los Corintios, dice así:
para que, como está escrito, el que se gloría, gloríase en el Señor. Este era lo que el apóstol Pablo le había dicho a la iglesia. El que se gloría, gloríase en el Señor. Pero la iglesia de Corintios se estaba gloriando, se estaba jactando en el pecado, se estaba jactando en no poner orden dentro de la congregación. Posteriormente, en el capítulo donde estamos, en el versículo 5 del capítulo 6, Pablo les dice: no es buena vuestra jactancia, no es bueno que ustedes estén jactando de ese pecado, no es bueno que ustedes estén tolerando ese tipo de pecados entre ustedes, porque este tipo de pecado no se comete ni siquiera aún entre los no creyentes. Y posteriormente Pablo hace una pregunta retórica que se tiene que responder de manera afirmativa. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es una pregunta retórica que el apóstol Pablo está haciendo, y es algo que se tiene que responder de manera afirmativa. Dice: ¿no saben que un poco de levadura contamina toda la masa? Eso es verdad. Para los que hacen pan, para los que se dedican a hacer postres, sabrán que un poco de levadura contamina o leuda toda la masa. Es por eso por lo que como creyentes tenemos que dejar el pecado, tenemos que acercarnos a Cristo, que nos limpie de todo mal. En Cristo somos santificados. El pecado no afecta solamente al individuo. Es por eso que en estos tiempos de Pascua debemos reflexionar y pensar en cómo está nuestra vida, cómo está nuestra familia, cómo está nuestra iglesia y cómo está la sociedad. Debemos reflexionar en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para acercarnos a Él, para santificarnos y para limpiarnos de todo maldad. Ahora, con esto en mente, vamos a entrar en la segunda razón por la que un creyente tiene que dejar el pecado. La primera razón, como ya mencionamos, es porque el pecado afecta la vida del individuo, la vida familiar, la vida eclesial y la vida a nivel sociedad. La segunda razón por la que un cristiano tiene que dejar el pecado es porque el creyente ha sido llamado a la santificación. Y esto lo vemos en la primera carta de Corintios, ahí en el capítulo 5, versículo 7, dice este versículo: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Aquí el apóstol, en un solo texto, nos hace recordar toda la celebración de la iglesia, de los judíos, de los panes sin levadura. También nos hace recordar la Pascua que se conmemoró en Éxodo capítulo 12. Lo que tenían que hacer la iglesia de Corintios era limpiarse de la vieja levadura, es decir, limpiarse de ese tipo de pecado que estaban enfrentando, tal y como lo hacían los judíos al momento que llegaba la fiesta de los panes sin levadura. Lo que los judíos hacían era limpiar su casa, buscar en cada rincón, buscar en cada parte de la casa y sacar el pedazo de pan que tuviera un poco de levadura. Entonces ellos limpiaban toda su casa y quitaban toda la levadura de su hogar. Ese era algo que los judíos hacían en esta fiesta. Posteriormente, los judíos, después de limpiar su casa de toda levadura, de buscar y de limpiarlo, lo que hacían era sacrificar el cordero de Pascua y así poder comer. En Éxodo capítulo 2 encontramos el testimonio de que los judíos tenían que comer el pan a prisa, ¿verdad? Porque era de un día para otro que ellos tenían que salir de Egipto. Y el cordero de Pascua que era sacrificado, o que fue sacrificado en esa noche, con la sangre de ese cordero, limpiaban o ponían, la sangre en las puertas. Y así el ángel de la muerte no iba a tocar a ninguno de ellos. Mis hermanos, hoy en día, recordando esto, lo que la iglesia de Corintios tenía que hacer era
limpiarse de ese pecado. ¿Por qué? Porque ellos ya habían sido santificados. Ellos ya habían sido santificados por el Señor. Ellos ya eran y son parte del pueblo de Dios, así como Pablo les dijo en la introducción de su carta. En el capítulo 1, versículo 2, le dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que están en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, los corintios habían sido llamados a la santificación, habían sido ya santificados por la sangre del Cordero. Y es por eso que Pablo lo único que está haciendo es recordarles que ya Jesucristo fue sacrificado como el Cordero de Pascua. Para nosotros ya no es necesario hacer todo el rito que hacía la iglesia, los judíos en ese tiempo, porque ya nuestro sacrificio, el sacrificio de Cristo ya fue derramado una sola vez y para siempre. Ya no es necesario escoger un cordero, ¿verdad?, por la cual vamos a sacrificar, porque Cristo, como el Cordero de Dios, cuando fue crucificado, se convirtió en el sacrificio definitivo y supremo en favor del pueblo de Dios. Quitó el pecado del mundo. Su muerte en la cruz santifica a su pueblo. Pablo espera que los corintios apliquen en forma práctica esta perspectiva teológica y que pronto quiten el pecado del medio de ellos. Los cristianos celebramos la Pascua en una forma espiritual. Nuestro pecado ha sido purgado por la muerte sacrificial de Cristo. Los seguidores de Cristo han sido salvados de la muerte eterna mediante la sangre del Cordero pascual sacrificado en el Gólgota. Los cristianos somos liberados de la carga del pecado y hemos recibido el don de la vida eterna. Esta es la esperanza que tenemos al recordar este evento, este sacrificio. Esa es la esperanza que Dios nos ha dado, de que a través de Jesucristo nuestros pecados han sido perdonados. Y no solo hemos sido perdonados, también hemos sido limpiados, hemos sido llamados a la santificación y también Dios nos ha glorificado juntamente con el Señor. Hermanos, reflexionemos en nuestras casas, reflexionemos en este mensaje. ¿Qué es lo que nos impide crecer en nuestra vida espiritual? ¿Qué es lo que nos detiene en el crecimiento? ¿Y cómo es que debemos vivir día a día nuestra vida? No solo en la iglesia, no solo en la casa, sino en todo lugar y en todo momento. El Señor nos llama a dejar el pecado, porque el pecado afecta. Y el Señor nos llama a vivir en santificación día con día. Este es el motivo de recordar la Pascua. Este es el motivo de esta predicación. De recordar que el sacrificio de nuestro Señor en la cruz no fue en vano. Y que el sacrificio de nuestro Señor en la cruz fue para traernos esperanza y para traernos salvación, para traernos vida eterna, para reconciliarnos con Dios y así poder entrar en su reino, en el reino de los cielos que pertenece a nuestro Dios. La última y la tercera razón por la que un cristiano tiene que dejar el pecado es porque ahora puede vivir una vida en sinceridad y verdad y no en malicia ni maldad. En el versículo 8 de este capítulo dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo lo que está haciendo es animar a la iglesia de Corinto a celebrar el gozo de la libertad que es producido por el sacrificio de Cristo. Como cristianos debemos gozarnos en esta libertad, celebrar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. La celebración de esta libertad excluye la vieja levadura de malicia y de maldad. Aquí Pablo usa dos palabras, pero la segunda palabra, que es maldad, ponerias en el griego,
por lo regular esta palabra es la que apunta a las actividades del maligno. Entonces Pablo está diciendo, deja la vieja levadura, el pecado, la malicia, las intenciones malas de hacer pecado, déjalo, porque esas mismas intenciones es la que tienen los inconversos, pero más aún son las mismas intenciones o actividades que el maligno, que el diablo realiza. Por eso Pablo nos está diciendo que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura del pecado, de malicia y de maldad. La celebración de esta libertad, la celebración de esta Pascua, de recordar este tiempo del sacrificio de nuestro Señor, es para celebrar una sincera y verdad de lo que Dios ha hecho en nosotros. Es para celebrar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. La sinceridad es contraria a la malicia. La sinceridad es la pureza de mente de un bien que goza el creyente santificado, cuyo propósito es amar al Señor y amar a su prójimo como a sí mismo. Además, el término verdad es lo contrario a la maldad. Jesús se llamaba a sí mismo la verdad. Allí en Juan 14:6, Él dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero también Jesús describe al diablo como el malo, como el malvado. Y también lo describe como el padre de mentira en Juan 8:44. En este pasaje, Pablo les decía a los corintios que ellos tenían comunión con Cristo. Ahora les dice que coman el pan de la verdad, lo que significa que deben vivir una vida nueva, que no esté manchada por las influencias de la impureza y la hipocresía. En vez de decirle a los corintios que adopten normas de moralidad exclusivas, lo que Pablo hace es dirigirlos a la verdad que está en Cristo. Con esa verdad serán capaces de vivir en armonía con todas las normas de Dios, incluyendo los principios morales. Es por eso entonces que los creyentes somos llamados a vivir una vida en sinceridad y verdad. Debe haber una perfecta armonía con lo que decimos creer y con lo que hacemos día a día. Nuestra forma de vivir es un reflejo de lo que creemos. Mis hermanos, esto es lo que Pablo está tratando de explicar en este capítulo 5, versículos 6 al 8 de la primera carta a los Corintios. Tomamos esta porción porque lo que Pablo hace es recordar que el sacrificio de Cristo limpia todos nuestros pecados. En el contexto de Corintios, el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar el pecado de inmoralidad y cualquier tipo de pecado, siempre y cuando nos acerquemos a Él y confiemos en Él. Como conclusión, los corintios debían limpiarse de todo pecado, tal y como los judíos limpiaban sus casas de toda levadura. Los corintios debían acercarse al único Dios y al único que los ha limpiado de todo mal. Es decir, ellos debían acercarse a Cristo, ya que Él fue sacrificado por sus pecados. Ellos deberían gloriarse en Cristo, deberían gozarse en la libertad, pero ellos estaban equivocados al jactarse en sus pecados y no en Cristo. Los creyentes debemos recordar que la Pascua que los judíos celebraron en Egipto simbolizaba la muerte de Cristo. Los judíos fueron liberados de la plaga del destructor por la sangre del Cordero. El creyente es liberado del pecado, de la muerte. El cristiano es libre por la sangre de Cristo para amar a Dios y amar a su prójimo. ¿Cómo podemos aplicar este mensaje en estos días? Que en estos tiempos que estamos en casa, dejemos que el Señor limpie nuestra vida, nos limpie de todo pecado. Lo más probable necesitamos ser limpios de orgullo, de arrogancia, de murmuración, de pleitos, de divisiones, de querer robar a Dios su gloria. De todo eso, limpiemos nuestras vidas.
También debemos acercarnos más al Señor, buscar la santidad en el Señor, orar cada día por las necesidades de nuestra familia, de la sociedad, orar por los médicos, orar por los enfermeros, orar por todas aquellas personas que se exponen al cuidar a las personas en estos tiempos de pandemia. También debemos tener cuidado de no creer en la mentira, ya que no todo lo que se publica en las redes sociales muchas veces es verdad. Debemos enfocarnos en la verdad, abrazar la verdad y creer la verdad. También debemos animarnos a ayudar a las personas que están en necesidad por la situación que se encuentra el país. Y si aún no eres creyente en Cristo, tú que estás escuchando, la celebración de la Pascua o el recordar el sacrificio de Cristo nos da esperanza para una vida eterna. Te animo a creer en Cristo Jesús. Él murió por tus pecados. Su sacrificio es suficiente para darte salvación y para darte vida. Y entonces tú podrás gozar de una paz y de una tranquilidad que solamente Dios puede traer en estos tiempos. De esta manera es que nosotros, al recordar el sacrificio de Cristo, podemos aplicar a nuestras vidas este mensaje. Que el Señor les dé paz, que el Señor les dé tranquilidad, que el Señor les dé consuelo. Y mi oración siempre será que ustedes sean guardados y librados de todo mal en estos tiempos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y también hagan caso a las recomendaciones que los médicos, que el sector salud están recomendando, de guardar sana distancia, de estar en casa, de quedarnos en casa, porque es una manera de evitar que esta pandemia se siga extendiendo en nuestro país. Que el Señor te bendiga.